La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola a todos, ¿cómo están? De nuevo aquí en las Open Sessions de Multiplica. Hoy retomando este ciclo que llevamos de Agile Coaching con Guillermo Lechuga de Multiplica México. Hoy estamos acompañados por Federico Pascual y Hernán Spica. Muchas gracias por su compañía. Estaremos hablando sobre el poder de las conversaciones en equipos ágiles. ¿Me pasas la diapositiva, Guille, porfa? Bueno, entonces las conversaciones juegan un papel fundamental en nuestra vida diaria y también en el trabajo. Estaremos distinguiendo cuáles son esas diferencias que hay entre las conversaciones significativas y las conversaciones nocivas y también cómo podemos transformar esas conversaciones nocivas a que sean significativas. Un tema importantísimo que todas las empresas necesitan bastante. Muchas gracias chicos, a todos nuestros asistentes, muchas gracias por asistir, por acompañarnos. Les contamos que la dinámica de la charla es, estaremos teniendo a nuestros panelistas conversando con nosotros y ellos también quieren que ustedes participen de forma activa. Tendremos el espacio del chat en el panel de ustedes, tienen una parte donde dice preguntas, ahí pueden enviar sus respuestas, yo se las estaré leyendo a los panelistas para contarles sus opiniones y también tenemos la opción del micrófono, ustedes pueden alzar su mano y yo les daría acceso al micrófono para que nos cuenten su opinión. Obviamente intentando que el ambiente sea un poco silencioso, que tengan buena conexión de internet, porque a veces es complejo esa participación de micrófono, pero están invitadísimos a participar, a contarnos lo que ustedes piensan y hacer pues como esta charla un poco más dinámica. Chicos, buenas, muchas gracias por acompañarnos. Acuérdense que los insights los pueden compartir en Open Session MX y que en nuestras redes estaremos compartiendo lo que también pasa en la sesión de hoy. Y también presentación y video se les compartirá al final de la sesión. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Ale. Wow, pues hoy tenemos un temazo, como lo comentaba Ale al inicio. Buenos días a todos los que nos acompañan y muy contento de compartir este tema con dos grandes amigos que vienen de una legendaria tribu ágil llamada Agilus Currus. Les voy a dar una pequeña introducción, de verdad son de lujo. Fede Pascual, ambos son de Argentina, por cierto. Bueno, de educación es ingeniero en sistemas de información, especialista en ingeniería gerencial, tiene un MBA y pues está en proceso de la tesis. Y bueno, su experiencia va desde el Agile Coaching, Scrum Master, PMP, Team Leader, Trainer. Y por el otro lado nos acompaña también Hernán Espica, él igual ingeniero en sistemas de información, analista en sistemas, su experiencia es muy parecida a la de Fede, Agile Master, Scrum Master, PMP, Team Leader, Lean and Six Sigma. Entonces tenemos gente súper experimentada el día de hoy. Y bueno, a mí algunos ya me conocen. Mi nombre es Guillermo Lechuga, soy de México. Estoy trabajando en Multiplica México como Agile Coach. Mi formación va en diseño gráfico digital con una maestría en administración de negocios. Además de Agile Coach, también he laborado como Scrum Master, Development Manager, Full Stack Developer y también como diseñador gráfico. Y nada, chicos, estoy muy contento de tenerlos como compañeros en esta charla. Entonces, Fe, ¿nos podrías compartir qué es lo que vamos a ver el día de hoy, por favor? Bueno, muchas gracias Guille por esa linda introducción. Gracias a toda la audiencia por dedicar un tiempo para poder hacerse espacio y poder un poco conversar acerca, valga la redundancia, de un tema que nos reúne, que son justamente las conversaciones. En el día de hoy vamos a estar tocando estos tópicos que figuran en pantalla, principalmente algo que normalmente no está en la visibilidad del día a día, que es cómo conversamos, ¿sí? Cómo identificamos si una conversación es significativa, cómo identificamos si una organización no es significativa, es decir, pasa a ser nociva, y cómo podemos convertir una conversación que de alguna manera no contribuye a los resultados que nosotros esperamos para que pase a ser una conversación significativa, ¿sí? Avancemos, quizá la siguiente. Bien, las conversaciones. Y vamos a comenzar con una pregunta como para estimular la reacción de la audiencia. Y la preguntita es, pueden escribirla en el chat,
¿Qué es para ustedes una conversación? ¿Sí? Siéntanse libre de poner lo primero que le venga a la mente, pero ¿qué es para ustedes una conversación? ¿Qué significa una conversación? Lo vamos a estar leyendo como para poder dar un puntapié a este webinar. Gracias, Federico. Claro que sí, acá estamos pendientes leyendo quién se anima primero a participar. ¿Qué es para ti una conversación? Vamos, no sean tímidos. A ver, Tatiana Carrero nos dice, un intercambio de opiniones o de ideas. Liliana Chilinos nos dice, es una manera de socializar e intercambiar experiencias. Bien. A ver, ¿no más? Intercambio de opiniones o ideas también. Esas son las que nos llegan. Ok, bueno, muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Y ahora, bueno, gracias Guille también por invitarme. Y pensando en esto que definieron como conversaciones, ¿ustedes cuántas conversaciones tienen al día? En base a su entendimiento de lo que es una conversación, ¿cuántas conversaciones creen que tienen al día? En su ambiente de trabajo, con su familia, en la cena. Piensen en los distintos entornos y piensen cuántas conversaciones tienen, cuántas conversaciones reales tienen en su día a día. También los invitamos a escribirlo en el chat. Así es, Hernán. Y recuerden que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Entonces participen tranquilos, que acá nadie los va a juzgar por su opinión. Bueno, periódicamente converso con mi familia. Periódicamente. ¿Cuántas más? ¿Quién se arriesga a darnos un número? Piensen en los distintos ambientes, ¿no? Creo ¿Qué que hacen una cuando se persona, levantan? exacto, aquí mira, nos dice Tatiana, dice, creo que una persona puede tener varias conversaciones en un día, eso cuenta como una. Ah, nos devuelven la pregunta. Sí, claro, o sea, ¿cuántas conversaciones puedes tener tú en el día? Piensa en todos los ambientes, lo que te dice Hernán, en todos los ambientes, en todos los momentos del día, ¿cuántas creen que tienen en el día? Yo me arriesgo a decir que más de 500.000. Bueno, nos dicen que dependiendo del lugar donde te encuentras, el trabajo que tengas, vas a tener mayor cantidad de conversaciones. Sí. Puede ser. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias por participar y compartirnos la respuesta. Y bueno, básicamente Alde dijo algo muy acertado, tiene un montón de conversaciones al día y esto lo podemos ver porque en todos lados hay conversaciones. Cuando tienes una discusión, cuando vas a ligar al antro, ¿cómo ligas? Mediante una conversación. Cuando estás trabajando y estás enviando mensajes por Skype, por Slack o por WhatsApp, estás conversando con otra persona. Con esto lo que queremos reflexionar es que las conversaciones están en todas partes, en todos momentos y seguramente ahora mismo están ocurriendo cientos de millones de conversaciones. Entonces es un punto muy importante para tener en cuenta y a veces se nos pasa totalmente desapercibido. Lo hacemos desde la transparencia, vaya. Pero Fede, cuéntanos más a detalle el concepto de una conversación, por favor. Gracias, Guille. Qué pregunta interesante esto de qué cantidad de conversaciones tiene cada uno por día, si bien podría parecer irrelevante. La pregunta apunta a que reflexionemos sobre algo que normalmente lo tenemos súper mecanizado, transparente en nuestro día a día, ¿no? La cantidad de conversaciones, cómo esas conversaciones contribuyen a lo que nosotros queremos lograr, ya sea en el ámbito social, familiar, profesional, etc. Uno normalmente no se detiene a pensar sobre esas conversaciones y a reflexionar la cantidad que tiene al respecto. Bueno, ¿qué es una conversación?
Acá tenemos una serie de definiciones, ¿no? Una danza entre el habla y el escucha, que es entre dos o más personas, cuerpo, lenguaje, emoción, etc. Una conversación emerge evidentemente de un diálogo. Todos conocemos desde nuestra escuela primaria cuál es el concepto de diálogo. Normalmente existe un emisor, un receptor, un mensaje, un medio de comunicación para poder transmitir ese mensaje. Y muchas veces cuando hacemos referencia a las conversaciones, pensamos siempre en el habla, pero no nos detenemos a pensar en el escucha. Y la escucha es algo fundamentalmente importante para que exista un diálogo, para que se genere una conversación de calidad. ¿Por qué? Les ha pasado, seguramente, a mí me ha pasado, tener diálogos en donde dos personas tratamos de hablar una encima de la otra y no existe en ningún momento una instancia de escucha. Ahora, si nos detenemos en el concepto de escucha, ¿qué es escucha? ¿No? Escucha no es simplemente oír. Oír podemos definir como la vibración que percibe nuestro tímpano, que el sistema nervioso central lo convierte y lo identifica como un sonido. La escucha implica oír y asignarle una interpretación a eso que estoy oyendo. Entonces, ¿por qué se hace referencia a que en definitiva una conversación es una danza? Porque al yo poder escuchar e interpretar lo que la otra persona me está diciendo, tengo que tratar de hacerlo no solo desde mi propia interpretación, no solo desde mi propia visión del mundo, sino lograr un cierto nivel de empatía que permita que yo pueda, de alguna manera, interpretar desde la visión del mundo del que me está diciendo eso que me está diciendo. Eso ayuda a que justamente una conversación se convierta de alguna manera en un diálogo fructífero. Pero en definitiva, en las conversaciones es muy importante que exista este elemento de escucha para poder contribuir a una conversación fructífera. Más abajo se figuran entre los ítems cuerpo, lenguaje y emoción. ¿Qué significa esto? Rafael Echeverría considera que el ser humano es un sistema complejo compuesto por 3 dimensiones: cuerpo, lenguaje y emociones. Cada una de estas dimensiones están interrelacionadas de manera permanente, es decir, se encuentran influenciadas de manera permanente. Fíjense ustedes cuando nos encontramos en un estado de ánimo o en una emoción de tristeza, normalmente nuestra corporalidad y nuestro lenguaje, nuestros pensamientos lo reflejan. Algunos tienen la capacidad de ocultarlos más que otros, pero evidentemente lo que de alguna manera previene la emoción lo identifica tanto la corporalidad como el lenguaje. De igual manera que tenemos capacidad de identificar cuál es el estado de ánimo de una persona y a partir de ahí generar algún tipo de reacción. A mí me pasaba que cuando identificaba que mi padre no estaba de buen humor, sabía que no era el momento para pedirle algo, ¿no? Entonces la corporalidad de mi padre o el lenguaje de mi padre de alguna manera reflejaba cuál era su estado de ánimo, cuál era su emoción. Es por eso que se dice que en una conversación no solamente interviene el habla, interviene tanto la corporalidad como las emociones. Y son elementos fundamentales de un proceso de comunicación. ¿Sí? Bien, entonces, a partir de ese concepto de qué implica una conversación y cuáles son los elementos fundamentales que están integrados en una conversación, repetíamos, emoción, cuerpo y lenguaje, la propuesta o el desafío que traemos es empezar a pensar las organizaciones como una red de conversaciones para la coordinación de acciones. Seguramente a muchos en la audiencia les ha pasado de estar trabajando hasta tarde, de repente en la oficina, levantar la cabeza y ver que en la oficina no queda nadie, ¿no? La oficina pasa a tener una fisonomía completamente diferente. Ya no hay personas interactuando, simplemente hay mobiliario, computadoras, un edificio, algunas luces prendidas, otras apagadas, pero la organización es como que pasa a ser diferente. Entonces, el desafío acá es pensar en que si bien las conversaciones no es lo primordial, obviamente, para que una organización exista, hablamos de inmueble, hablamos de mobiliario, hablamos de recursos, hablamos de tecnología, hablamos de que tienen que existir personas, pero tratemos de pensar a las organizaciones como una red de conversaciones. ¿Por qué? Porque esas conversaciones son las que permiten en una organización coordinar acciones en pos de un objetivo. ¿Sí? Si tenemos esa perspectiva, podemos llegar a identificar ciertos tips que nos ayuden a lograr mejores resultados, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, así como pensamos las organizaciones como una red de conversaciones, mi invitación también es
pensar en los equipos ágiles como una red de conversaciones para la coordinación de acciones en donde se busca agregar algún tipo de valor o obtener un determinado tipo de producto que permita satisfacer a otra red de conversaciones llamada clientes. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué significa esto de pensar las organizaciones y los equipos como una red de conversaciones para la coordinación de acciones? Decimos que la calidad de nuestras conversaciones va a determinar la calidad de la coordinación de acciones que podamos generar a partir de esas conversaciones. Es por ello que la calidad de nuestras conversaciones va a determinar la calidad de producto que podemos llegar a entregar, el nivel de innovación que puede llegar a estar teniendo ese producto, el nivel de satisfacción que podamos estar generando en nuestros clientes y, ¿por qué no?, el nivel de satisfacción y felicidad de los miembros del equipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, si nos paramos en la perspectiva de los equipos ágiles como equipos autorganizados, decimos que, de alguna manera, tenemos que tener la capacidad de identificar qué conversaciones permiten apalancar la autoorganización, la mejora continua y el cumplimiento de objetivos de los equipos, y qué conversaciones obstaculizan la autoorganización, la mejora continua y el cumplimiento de objetivos. Y es aquí que aparecen los dos tipos de conversaciones que tenemos que poder identificar en nosotros mismos y en nuestros equipos, que son las conversaciones significativas y las conversaciones nocivas. Conversaciones significativas como conversaciones que permiten apalancar a la autoorganización, y las conversaciones nocivas como conversaciones que obstaculizan la autoorganización. Bueno, entonces, como les comentó Fede, tenemos dos tipos, ¿no? Las conversaciones nocivas, las conversaciones significativas. Entonces, a mí siempre cuando empiezo a hablar de algún tema o de algo, me gusta invocar alguna frase. Y en este caso traigo una que es de Alberto Díaz, que él dice que la comunicación no se limita a las palabras. Por eso una máquina nunca satisfará a un auténtico conversador. Y esto apunta un poco a lo que decía Fede, ¿no? Miremos cuando la organización se vacía, ¿no? Cuando estamos en la empresa, en la oficina, se vacía, o cuando no estamos con el equipo, podemos tener las computadoras, podemos tener nuestros teléfonos, podemos tener un montón de cosas, pero no hay conversaciones, ¿sí? Nuestro escritorio no nos va a dar una conversación. Y por lo tanto, cuando hablamos de conversaciones significativas, son estas que nos acercan a estos desafíos, como dijo Fede, y principalmente a la acción y la autoorganización. Siempre que hablemos de equipos ágiles, vamos a tratar de hablar de autoorganización, y aquí es donde entran en juego todas estas conversaciones significativas. Entonces, tenemos mucho de conversaciones nocivas, que lo vamos a ver más adelante, pero prestemos mucha atención a estas conversaciones significativas. ¿Y cuáles son estas conversaciones significativas que vamos a ver ahora? Ahora vamos a hablar básicamente de 4 tipos de conversaciones que se dan en el día a día. Y ya con el nombre, creo que muchos de ustedes van a empezar a identificar de qué se trata, ¿no? Vamos a hablar sobre las estratégicas. Vamos a hablar sobre aquellas del aprendizaje, de innovación y adaptación, y aquellas que son para generar acción. Cuando hablamos, veamos ahora un poquito, vamos a ver que las estratégicas siempre están orientadas a la visión, ¿no? Al propósito de lo que buscamos, ¿no? Es básicamente una conversación estratégica es construir, ¿sí?, los escenarios futuros, ¿no? Entonces pongámonos en un lugar y pensemos en preguntas que se dan acá, ¿no? ¿Qué se puede preguntar uno cuando se da una conversación estratégica? Cuando queremos definir la visión o el propósito de nuestros equipos y de nuestras organizaciones. ¿Qué valores tenemos? ¿Qué valores tenemos nosotros, pero qué valores tienen nuestros clientes? ¿Quién es nuestro cliente? ¿No? Queremos responder esto con las estratégicas. Para poder escribir una visión o propósito o entender los valores, necesitamos entender a nuestro cliente y a nosotros, ¿sí? ¿Cuántas veces en los equipos no sabemos a dónde vamos? No tenemos un objetivo claro, no tenemos un objetivo común. Vos le preguntás a los equipos, me ha pasado un montón de veces, ¿no? Es juntarte con un equipo y decir, ¿qué están haciendo acá? ¿Cuál es el objetivo? ¿Conocen a su cliente? No saben.
no tienen idea, porque no tienen estas conversaciones estratégicas, porque no se habla de valores, porque no se habla de principios. Es gente que se junta un conjunto de personas que están haciendo algo, pero no tienen una visión común. Y por lo general eso lleva al fracaso de estos equipos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de equipos ágiles, ¿no? Y vamos un poco más capaz a los entregables, porque siempre nosotros nos vamos directo a los entregables, es como un vicio que tenemos en las organizaciones, ¿cuáles son nuestros entregables? Y podríamos pensar en algunos entregables ágiles vinculados a lo que son conversaciones estratégicas. Un acta, un preproyecto, los objetivos estratégicos mismos de la empresa. Todos estos son puntos que hacen a lo que son las conversaciones estratégicas. También tenemos las conversaciones de aprendizaje y básicamente lo que hacen estas conversaciones es promover el cambio. Y esto se da mediante la reflexión de qué ha estado pasando, qué hemos estado haciendo y a partir de ahí evaluar resultados, desempeño, incluso poder brindarnos feedback sobre lo que consideramos que ha estado sucediendo. Y aquí, bueno, se vienen preguntas que vamos a vincular seguramente con el ritual de la retrospectiva, como ¿qué podríamos mejorar? Hemos estado viviendo esto durante 2 semanas, hemos visto que la situación quizás no es algo que nos gustaría, que nos gusta a nosotros o que no nos sentimos tan cómodos. ¿Qué de esta situación podríamos mejorar? Quizás una podría ser la calidad de las conversaciones, la comunicación tanto del equipo, con el cliente, la calidad de nuestros entregables, la relación que estamos llevando, no sé, con diferentes áreas. Hay un sinfín de cosas que podríamos aquí reflexionar, dependerá de cada situación, de cada momento. Bueno, esto es traído a equipos, posiblemente si lo llevamos más allá en una familia, quisiera mejorar mi situación financiera, quisiera mejorar el tiempo que le brindo a mis hijos, en fin, pues, se da para esta reflexión de la mano de qué nos gustaría cambiar. Y lo importante de este tipo de conversaciones, además de brindarnos este aprendizaje que sea mediante la reflexión, mediante indagar un poquito más allá, no ser tan reactivos de esto, de lo otro, no, sino de darnos ese tiempo de analizar bien qué es lo que está sucediendo y cómo lo podemos cambiar, cómo lo podemos mejorar. Además de eso, este tipo de conversaciones nos abren espacio a tener más. Hablábamos de la importancia al inicio con Fede que tienen las conversaciones, de ver la organización como una red de conversaciones, pues aquí está como este tipo de conversaciones de aprendizaje nos abren a tener más conversaciones. Hay algunas personas que odian conversar, que dicen, conversar es una pérdida de tiempo, a mí solo dime qué tengo que hacer y ya, o evaden conversar. Aquí la invitación es, ¿por qué le tienes miedo a conversar? Si conversar te va a ayudar a tener mejores decisiones. Hablaba un poquito Hernán de esas conversaciones estratégicas. ¿Por qué está ese miedo a conversar? Si conversar te puede abrir un sinfín de posibilidades y te puede ayudar a prevenir errores y encontrar mejores posibilidades, mejores oportunidades. Y bueno, esto nos da pie a la siguiente conversación significativa que nos va a dar Fede. Perdón, Guille, ¿puedo agregar algo? Sí. Perdón, en lo que son las conversaciones del aprendizaje, por ejemplo, a mí me gusta que vinculemos, estamos hablando, ¿no?, un poco de las conversaciones en equipos ágiles, ¿no? Y podemos vincular esto a una retrospectiva, por ejemplo, ¿no? Una reunión una retrospectiva donde hablamos justamente de las cosas que sucedieron, qué podemos mejorar, qué puntos. Entonces, esto está muy vinculado, digamos, a ese punto de los equipos ágiles en sí también. Solo eso. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es un punto de inspección y adaptación del equipo y poder encontrar su camino de mejora continua. Normalmente una conversación de aprendizaje le continúa una conversación de innovación y adaptación. En una conversación de aprendizaje solemos identificar aspectos de mejoras. En una conversación de innovación y adaptación lo que hacemos es
Aprovechar esas oportunidades de mejora identificadas en una conversación de aprendizaje y evaluar cómo podemos canalizarla. Es decir, preguntarnos el cómo la podemos llevar adelante, de qué manera podemos de alguna forma canalizar esto que hemos identificado que era algo a mejorar, pero que de alguna manera tenemos que llevar a cabo ciertas actividades de innovación para poder obtener los mejores resultados, ¿sí? Entonces, como bien figura ahí, se evalúan problemas, se cambia la forma de trabajo y empiezan a surgir preguntas como ¿qué podemos hacer de manera diferente? ¿Sí? Es una pregunta que se puede llegar a plantear el equipo. O bien, ¿qué mejoras deseamos lograr con eso que queremos hacer de manera diferente? O por qué no, ¿cómo vamos a medir si eso que intentamos de hacer de manera diferente realmente se tradujo en mejoras? Y si esas mejoras generaron la satisfacción o la expectativa que nosotros vamos a alcanzar. Un aspecto muy importante de la conversación de innovación y adaptación es que tiene que devenir en una conversación para la acción. De lo contrario, al igual que las conversaciones previas, se convierte en una conversación de catarsis. ¿Sí? Y aquí aparecen los famosos habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. No deja de ser una conversación de catarsis. Una conversación de innovación, al igual que una conversación de aprendizaje, tiene que devenir en una conversación para la acción. Exacto. Entonces, acá hablando de lo que son las conversaciones para la acción y de la mano, ¿no? Como dice Fede, tenemos por un lado planear nuestra estrategia, pensémoslo en un proceso, ¿no? La estrategia, el aprender, el innovar, el mejorar, pero si no hay acciones, si no hay compromisos, sí, creíbles y reales por hacer cosas, son simplemente nociones que quedan en el aire. Entonces, seguramente ustedes ya escucharon hablar en otras sesiones sobre los pedidos y las ofertas, ¿no? Los pedidos efectivos y ofertas claras. Nosotros tenemos que saber hacer pedidos para tomar acciones y también tenemos que hacer oferta para que estas acciones también sean parte. Entonces, en este punto es cuando nosotros empezamos a preguntarnos qué se puede hacer, cómo lo voy a hacer, cuánto tiempo me va a llevar a hacerlo. ¿Soy capaz de hacerlo o no soy capaz de hacerlo? Soy capaz de decir que no también en este punto, ¿no? También una acción es decir, no, mira, no soy capaz, tengo esta capacidad, te puedo contraofertar y decirte, bueno, mira, yo no llego con ese requerimiento para la fecha, podemos hacer esta parte del requerimiento, te propongo extender el plazo o algo. Eso es parte de acciones concretas. Nosotros no somos capaces de hacer pedidos o decir, necesito tal recurso. ¿Sí? No soy claro en eso, o no soy capaz de ofertar, brindarme sin que me pidan las cosas, nunca voy a obtener acciones. Y siguiendo un poquito con la línea de lo que venía antes, ¿no? ¿Cómo vinculamos esto a los equipos ágiles del trabajo ágil? Esto, por ejemplo, puede ser una planning meeting. En una planning meeting nosotros tenemos estas clases de preguntas, ¿no? Tenemos las user stories, está el equipo, bueno, vamos a puntuar, vamos a trabajar, bueno, esto es lo que entra en este sprint. Nos estamos comprometiendo a accionar sobre determinado número de user stories. Entonces, esto es algo que es sumamente importante y que después vamos a ver de que cómo todo deviene en nuestras conversaciones en acciones. Si no hay acciones, no vale de nada, digamos, la conversación, básicamente. Permíteme, Guille, Sí. perdón. Dale, Fede. Una cosita nomás de resaltar esto que mencionaba Hernán, fundamental poder trabajar con pedidos efectivos y ofertas efectivas, ¿no? Hace un día tuve la experiencia de estar conversando con un equipo de trabajo y en teoría me tendría que haber juntado ayer con el equipo. Entonces yo no sabía, no tenía agendado que nos tendríamos que juntar ayer. Y en el grupo de WhatsApp salió un dedito diciendo, nos podríamos juntar el miércoles. El usar ese tiempo verbal, en realidad no contribuye a hacer un pedido efectivo. Recordar siempre que tanto los pedidos como las ofertas tienen que quedar claro quién lo pide, a quién lo pide, qué es lo que se necesita y para cuándo se lo necesita, ¿no? Y ante ese pedido o esa oferta puede haber diferentes tipos de respuestas. Puede haber un no, puede haber un sí, puede haber una contraoferta, puede haber una renegociación, pero es muy importante poder trabajar con pedidos y con ofertas efectivas en este aspecto de conversaciones. Sí, buenísimo. Yo quería añadir un poquito más sobre dónde lo vemos esto en la agilidad.
cuando tenemos un daily meeting y surgen los impedimentos, esto tiene que derivar en una conversación posterior para la acción. ¿Cómo podemos remover ese impedimento? ¿Qué acciones van a tomar los involucrados y demás? Entonces solo quería comentar eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, entonces en base a esto que conversamos sobre las conversaciones significativas, ¿no? ¿Cuántas de estas conversaciones, ahora que tenemos un poco más de claridad en el panorama, ¿no? ¿Cuántas de estas conversaciones tuvieron en la última semana? Piensa en situaciones del trabajo, de la familia, o de lo que sea, de amigos, en las cuales hayan tenido conversaciones significativas. ¿Quieren? Recuerden que no hay respuestas correctas ni incorrectas, así que lo que digan es válido y bienvenido. Todo aporta. Claro. Acá estoy pendiente de la respuesta. A ver quién se anima a decirnos cuántas de estas conversaciones fueron en la última semana. Las que son significativas. Parece que no tuvieron muchas conversaciones. No, mentiras. Aquí ya nos dice Tatiana Carrero que más o menos unas 50 tal vez se arriesga a decir ella. Bien. Buenísimo. ¿Quién más? Gracias. Démosles otro segundito. ¿Tú, Ale, cuántas crees haber tenido? Significativas. Bastante. Yo diría que significativas, las 50 que dice Tatiana se me fueron en un día. Pues Wow. soy psicóloga, tengo bastantes conversaciones significativas a nivel familiar, laboral, personal, entonces sí, yo diría que yo sí creo que subo más el promedio a unas, no sé, en la semana, ponle unas 300, porque sí intento que esas conversaciones sí, tengan un sentido y sean con todas las características que ustedes han mencionado. Bueno, Liliana nos dice, volvamos a nuestros asistentes, nos dice Liliana Chirinos, he tenido conversaciones significativas y de acciones donde al final colocamos fechas de cumpleaños para cumplir el objetivo. 5 veces. Jenny Cuenca nos dice, quizás explicar más qué quiere decir significativas. A Jenny le podemos retomar como un poco la expresión a lo que nos referimos con conversaciones Sí. significativas. ¿Quién? Y Tatiana Carrero me dice, yo tengo muchas que no llegan a la acción, o sea, sí son significativas, pero de pronto no terminan en esa parte de acción. Bueno, Ok, un poco... hay un poco para... Adelante. No, Fede, no, yo iba a decir un poco retomando lo que es, acá apuntamos cuando son conversaciones significativas, es pensar en estos 4 tipos, desde aquellas, no es solo accionar, si bien apuntamos a la acción, ¿no? En sí todo es una acción. Si capaz tuviste una conversación estratégica y tener ese tipo de conversación y poder identificar que es una conversación estratégica, en la cual identificamos claramente una visión y sabemos cuál es la visión de nuestro equipo, de nuestra organización, qué queremos, eso es una acción por sí misma, ¿no? Más allá de que después tengamos otro tipo de conversaciones en las cuales apuntamos, que se llaman para la acción, por ejemplo, podemos estar hablando, ahí hablamos claramente de pedidos y ofertas, por eso lo que comentaba Guille, ¿no? Identificar los momentos también en los que se dan, acción por sí misma, la innovación y la adaptación también te la dan, sentarse a pensar en eso, el aprender, el querer conocer cosas nuevas, el aprendizaje es una acción. Digo, significativas aportan a eso, a que siempre tenemos que pensar en algo básico, agregar valor, ¿no? Agregar valor a nosotros y agregar valor al cliente. Si a uno le agrega valor, eso ya dispara una acción, creo, ¿no? Desde mi punto de vista. Fede, vos que querías acotar. Yo sumaría, coincido 100%, sumaría que
podamos evaluar si una conversación es significativa en el término de agilidad, si me permite apalancar la autoorganización del equipo, la mejora continua y el objetivo que pretendemos lograr. ¿Sí? Si hay una conversación que va, en realidad, obstaculizando esos tres aspectos, deberíamos considerarla como nociva para nuestro objetivo, ¿no? Igual se me ocurre que son conversaciones que nos abren posibilidades, ¿no? Que no nos dejan estancados, que no nos permiten avanzar, sino al contrario, nos dan posibilidades y con ellas podemos establecer esas acciones para ir más adelante en persecución del progreso, ¿no? Del cambio, de todo lo que estamos buscando. Totalmente. Sí. Bueno, esperamos que ya con esto podamos darle un poquito más de claridad a Jenny sobre el concepto de conversaciones significativas. Sí, capaz cuando hablemos de las nocivas, se termine de aclarar también esta parte. Claro. Bueno, pues vamos con el siguiente tema. Entonces, Jenny, venga, Jenny les manda a decir muchas gracias. Yo diría que entonces en la semana unas 25 y siendo exagerada. Bueno, Gracias. Bueno, vamos con las conversaciones nocivas. Este tema, una aclaración, ¿no? Lo que puede ser también, si bien uno trata de ser lo más objetivo posible, todo esto también está influenciado por el modelo mental de cada uno y la percepción. Puede que alguna conversación que para mí ha sido significativa, para otra persona puede no haberlo sido, ¿no? Entonces tiene una cuota de subjetividad en ese sentido. Yo personalmente, un tip que utilizo es evaluar si una conversación se está convirtiendo en una catarsis y si no, no estamos yendo de foco. Si se está presentando esa situación, esa conversación no me está contribuyendo a lo que pretendo alcanzar. Así que nada. Bueno, conversaciones nocivas. ¿Qué tema este? ¿Qué es para ustedes una conversación nociva? bueno, a ver, nos dicen. Ah, no. Jenny nos dice que gracias por mejorar su redacción. Leí bien su respuesta. Bueno, a ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué son para ustedes conversaciones nocivas? O sea, darles un momentico mientras escriben, porque como les toca escribir, entonces a veces les toma un tiempito y muchas veces me llegan las respuestas ya cuando arrancamos el otro. ¿Qué son conversaciones nocivas? Bueno, que generen un mal ambiente en el grupo. Que tengan una connotación negativa, como críticas, juicios, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, están bastante tímidos. Digamos que arranquemos a ver si de pronto vamos viendo en qué se van centrando. Bueno, dicen que de pronto que sean quejas de forma negativa o que desgasten tiempo en el equipo. Exacto. Fede, me acaba de mandar un WhatsApp, acá un conocido, un tal Agatha Christie, y para él las conversaciones dice que son siempre peligrosas si se tiene algo que ocultar. Voy a tener que ver esto con las conversaciones masivas también. Sí, nos dicen que cuando, por ejemplo, se el tiempo del equipo o cuando son solo quejas, también. Cuando hay conversaciones que consideramos tóxicas. Bueno, bien pues. Ok. Bueno, gracias por el aporte de todos. Ha sido muy valioso. Conversaciones nocivas tiene que ver un poco con todo lo que mencionaron, ¿sí? Si bien nosotros a continuación vamos a identificar 4 tipos de conversaciones nocivas que puedan serles útiles en su desempeño, hay más.
¿no? Hay más tipos de conversaciones nocivas y también hay conversaciones que dependen de la percepción y el modelo mental de cada uno. Es probablemente que inclusive lo que para uno pueda ser una conversación nociva, para otro no. Entonces, si bien la idea nuestra es focalizar en nuestras 4 conversaciones nocivas como para que puedan de alguna manera tener herramientas para poder trabajar en sus equipos, puede llegar a haber más y también puede estar influenciado por la percepción y la interpretación de cada quien. Ahora bien, nosotros vamos a identificar 4, vamos a trabajar sobre 4 tipos de conversaciones nocivas, que son las pesimistas, las críticas, las quejas triangulares y los buenos deseos. Y para refrescar lo que habíamos comentado anteriormente, consideramos como conversación nociva aquella que de alguna manera obstaculiza mi objetivo, obstaculiza la capacidad de que un equipo sea autonomizado, de que aplique mejora continua. Y si no pensamos en los equipos, si pensamos en el aspecto o en el plano individual, personal, aunque no laboral, son aquellas conversaciones que de alguna manera irrumpen contra mi deseo de poder lograr algo, ¿no? O sea, aquellas conversaciones que de alguna manera me mueven la estantería de una manera desfavorable, por así decirlo. Por eso todos los aportes que hicieron fueron muy valiosos, o sea, conversaciones negativas, conversaciones que generan un mal ambiente de trabajo, son casos de conversaciones nocivas, ¿sí? Evaluemos entonces a continuación cada uno de estos tipos de conversaciones. Claro. Antes de comenzar a explicarles qué conlleva cada una de estas conversaciones, me gustaría saber qué tan a menudo consideran que tienen conversaciones nocivas. Ya hablamos hace un momento de cuántas significativas consideran haber tenido, pero qué tan a menudo tienen estas que son lo opuesto. Tú, Ale, ¿qué tan a menudo tienes este tipo de conversaciones? Comparándolo con el gran número que habías comentado de las Bueno, nos significativas. dice, eh, yo creo que intento limitar mucho las conversaciones nocivas, intentando ser consciente de, ¿cierto? Cuando en mi casa intentamos que cuando estamos enojados no hablemos del tema, más bien vete pues como a un espacio de tranquilidad, respira profundo y cuando ya estés calmado hablamos del tema. Tanto con mi hijo como con mi esposo, creo que eso nos ayuda mucho a evitar tantas conversaciones nocivas en la familia, que es donde uno es más reactivo. Que incluso acá Liliana Chirino nos dice, casi que diario con mi familia. Y en el trabajo, pues como son tantas personas, manejar la personalidad de tantas personas, pues también es un reto uno mantener su ánimo y su buena actitud constante, pero yo creo que cuando uno se hace consciente de uno reacciona y lo que a uno lo detona y uno puede prevenir o puede intentar evitar esos encontrones o esas conversaciones que son nocivas, ayuda a reducirlas. Bueno, Jenny Cuencas nos dice, las nocivas siempre son el doble en comparación a las significativas. Y Tatiana dice, para quejarme, unas 3 o 5 al día, me ayuda a desahogarme y a pensar qué hacer. Esto lo hacemos mucho las mujeres, necesitamos como quejarnos para sacarlo, como digerirlo y ya luego encontrar solución y tener un plan de acción a mejorar. Eso es, sí, me entiendo el punto de Tatiana, sí. Listo, esas Bueno, son las que nos han llegado. muchísimas gracias por compartirnos, también a ti, Ale. Bueno, les vamos a enseñar qué aspectos tiene cada una de estas conversaciones nocivas y también cómo podemos pasar a una conversación significativa. Entonces va a estar muy interesante. La primera que vamos a hablar es las conversaciones pesimistas. Creo que está hasta un poquito de más explicarla. Son este tipo de conversaciones donde todo lo que hablamos realmente no lleva alguna acción para cambiar ello.
simplemente estamos describiendo lo malo que está sucediendo, lo que se viene mal más adelante, que nada va a cambiar y estamos generando una emoción negativa en las personas que nos están escuchando porque nosotros lo estamos transmitiendo. Aquí nosotros no estamos asumiendo ningún compromiso, simplemente estamos siendo como víctimas de la situación, estamos dejando que todos los factores externos a nosotros impongan su fuerza, se hagan presentes, nosotros simplemente somos espectadores que no asumimos ningún compromiso en esto que estamos comentando. Y bueno, lo que podemos identificar es que tenemos miedo a hacer una oferta. Tenemos la posibilidad de quizás cambiar la situación, ya la hemos identificado, pero preferimos no hacer una oferta, no hacernos parte de ese cambio y preferimos quedarnos a esperar, seguir con esa emoción negativa, ese pesimismo sobre lo que se avecina y solo esperamos a que esto malo que estamos previendo que va a suceder acontezca. Y aquí luego se viene una típica frase que es que yo ya lo había dicho, yo te lo dije que iba a pasar, pero aquí nosotros no estamos haciendo nada para cambiarlo, siendo que teníamos muchas posibilidades para hacer que esto cambiara de rumbo. Y bueno, ¿cómo podemos salir de este tipo de conversaciones pesimistas? Lo primero es, bueno, una conversación de aprendizaje. ¿Qué es lo que no está funcionando? En esta situación que nos genera este sentimiento de negatividad, ¿qué no está funcionando? Reflexionar sobre ello, que probablemente ya lo hemos analizado. Luego tener una conversación de innovación y adaptación, identificando esas alternativas de mejora. ¿Qué opciones tenemos para poder salir adelante, para poder cambiar esta situación que está? Y finalmente, ya que identificamos estas alternativas, elegir quizás la mejor, la más viable para nosotros, la que impacte más a esta situación, pues realizar una oferta, que es básicamente una conversación para la acción. Si esta situación quizás no depende completamente de nosotros, podemos ir con las personas involucradas, comentarles lo que hemos visto y bueno, hacerles una oferta. ¿Me dejas llevar adelante esto? Oye, bueno, un ejemplo podría ser, eh, estamos súper mal con el cliente, este proyecto se va a caer y nos van a terminar demandando. Yo lo sé que esto va a pasar, esto pinta mal. Sí, pero ¿qué estás haciendo para cambiar eso? Este tipo de conversaciones las escuchamos muy a menudo, ¿no? A lo mejor aquí es analizar qué no está funcionando, no hay transparencia sobre lo que hace el equipo, la calidad que estamos haciendo, eh, no le estamos validando, no estamos haciendo pruebas funcionales, este, no estamos teniendo una comunicación constante con el cliente, eh, no estamos llegando a los entregables y esto nos puede generar una demanda. ¿Qué alternativas podemos encontrar? Bueno, hagamos dailies para entender qué está haciendo el equipo, hagamos un tablero para conocer las actividades que se están llevando día a día, tengamos igual posiblemente nuestros dailies mirando el tablero para ver la importancia que tiene comenzar a terminar actividades, cuáles son las que tienen mayor repercusión, si estamos atascados en algo, identificarlos y sacar acciones a lo mejor para poder abordarlo, no sé, hablar con el cliente para explicarle la situación, nuestra preocupación, en fin, hay un sinnúmero de posibilidades ahí. Y bueno, la oferta podría ser, mira, detecté esto, me permite realizar estas actividades, quiero hacer esto y demás, y ya estamos transformando esta conversación de pesimismo a una significativa donde quizás lo más relevante que yo considero, no sé qué opinan Fede y Hernán, es que tú te vuelves protagonista de la situación, no te quedas esperando a que la vida pase o a que se derrumbe el edificio, sino te vuelves parte de y empiezas a cambiar ese entorno, porque a ti te genera una emoción mala, un mal sentimiento, y tú mismo lo permites. Entonces aquí dices, basta, vamos a cambiar esta situación, voy a poner mi granito de arena, y bueno, es la manera en que nosotros consideramos que puedes cambiar a una significativa. No sé si quieren comentar algo más, chicos. No, completamente de acuerdo. Lo dijiste claramente, es la transición entre la victimización y el protagonismo. O sea, soy víctima de una situación
o de repente me puedo convertir en protagonista de la misma. Obviamente que esto no es fácil, no es switchar a algo y de repente me saco la capa de víctima y me pongo la de protagonista. Esto demanda un ejercicio, demanda tener de alguna manera conciencia de este tipo de situaciones de manera permanente, pero un poco es eso, ¿no? Salir de la comodidad de quejarme y de repente empezar a ver qué acciones puedo emprender para revertir la situación. Claro. Totalmente. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, y acá viene una que para mí es de las más peligrosas, ¿no? Y estas conversaciones de crítica, cuando se dan mucho en las organizaciones, se dan mucho en los equipos y cuando emitimos opiniones, ¿no? Y en emitir opiniones es lo de menos, porque si cada uno emite su opinión, su juicio, su criterio. El problema es cuando estas opiniones empiezan a ser consideradas como afirmaciones, ¿no? Empezamos a creer que es la verdad absoluta lo que está diciendo alguien, y cuando esa opinión es una crítica o es el hablar mal de algo, o estamos criticando un equipo, o estamos hablando sin saber realmente, podemos perjudicar mucho a la organización, al equipo y a las personas. ¿Cuántas veces se da, ¿no? De esto de que se habla sin saber? El radio pasillo, no escuché, no, me dijeron, no, me dijeron. A ver, voy a ir a un ejemplo, el más bajo de todos, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon y dijeron no? Porque la jefa se acuesta con aquel chico, por eso lo ascendieron. ¿Cuántas veces nos escucharon eso? O el jefe se acuesta con aquel chico o aquella chica. ¿Cuántas veces nos escucha esto en las organizaciones? Y en realidad es un rumor, nunca pasó nada, nadie lo sabe. Me dijo el otro que me dijo. Esas son críticas, esas cosas afectan en realidad, pero estás afectando la reputación de una persona, estás afectando tu credibilidad, porque sí, cuando se enteren de que es mentira, tu credibilidad se pierde. Entonces, como dice ahí, esto es un desastre total. Yo creo que es la más peligrosa, porque es un poco esto que les decía del WhatsApp que me mandó Agatha Christie, ¿no? ¿Por qué es peligrosa? Porque oculta verdad, en realidad. Acá estás ocultando una verdad. Puede que tu opinión sea cierta, puede que no, pero no aporta en nada. Es meramente una crítica a algo. Entonces, eso hace que sea necesario tomar acciones y que salgamos de este tipo de conversación. Creo que para mí es de las más nocivas de todas. Porque si es una conversación que no genera acción, bueno, no genera acción. Eso es un recurso menos. Pero cuando afecta al resto, realmente es malo para todos, como equipo, como personas, como organización. Entonces, si quieres pasar a la siguiente slide y hablamos un poquito cómo podemos convertir, ¿no? Estas conversaciones críticas para llevarlas a conversaciones significativas. De una crítica tenemos que identificar básicamente, ¿sí?, una acción, no quedarnos en la crítica. A ver, ¿por qué estamos criticando? Y ahora hablando en serio, más allá de la relación entre la jefa y un subordinado. Pensemos en cómo podemos mejorar esto, cómo podemos llevar de la crítica a una acción. Y llevar de la crítica a la acción es básicamente eso, ¿no? Es decir, en vez de criticar por qué el equipo no está haciendo tal cosa, por qué tal persona no está rindiendo, el rendimiento de alguien, ¿cuántas veces se critica el rendimiento? Esta persona, la verdad, no rinde, es malísimo. ¿Alguien se sentó a preguntar el por qué no rinde? ¿Por qué esa persona no está dando todo lo que puede? ¿Qué hicimos nosotros, desde nosotros mismos, para ayudar a esa persona? Entonces, salgamos de la crítica, salgamos del hablar mal del otro, del hablar mal del equipo, del hablar mal de las tareas que nos hicieron, y llevemos esto, hay que convertirlo a acciones. ¿Por qué no? Me senté yo con esa persona, me senté yo con ese equipo a hablar, a trabajar en esta acción. Y acá creo que una reflexión importante es también, en vez de hacer críticas, hagamos autocríticas, ¿no? Mirémonos nosotros al espejo, sentémonos y mirémonos y digamos, ¿qué estoy haciendo?
¿Estoy llevando las cosas a la acción? ¿Tomando acciones? ¿O solo me estoy sentando a hablar mal del resto? A hablar mal del equipo. Entonces yo creo que acá es importante hacer foco en eso. Es decir, ¿cómo llevamos esto a la acción? Accionando. Simplemente. Sentándonos a preguntar qué hice yo. Autocriticarnos en vez de criticar al resto. Entonces, Fede y Guille, si ustedes quieren Sí, aportar y algo si a avanza. esto. Sí. Entonces Guille está con algún inconveniente. ¿No la ven? No, seguimos en la de Pues, conversaciones críticas, Guille. Entonces debe ser la red. ¿Ya cambió? A ver, no. me voy a quitar y voy a volver a compartir. Bueno. No sé, Fede, vos, si mientras querés aportar No, algo a algo este punto. Algo que hay que considerar de una conversación de crítica, la conversación de crítica, debo reconocer que el experimento ha seguido en casa, pero algo que hay que considerar siempre es evaluar, cuando uno está escuchando que una persona critica a un tercero, si su opinión es fundada. Che, ahí es una opinión fundada o infundada, tiene fundamentos para llevar adelante esa crítica, es como la primera barrera para identificar si se convierte o no en una conversación nociva, ¿sí? Bueno, esto da paso a la siguiente conversación nociva, que es la de quejas trianguladas. Esta conversación para mí, cada uno defiende un poquito la suya, para mí esta es muy clave en las organizaciones, o sea, es algo que se presenta muy a menudo en las organizaciones. ¿Qué significa una conversación de queja triangulada? Es quejarme ante un tercero sobre una determinada situación en la que el tercero no tiene capacidad de influencia absoluta, ¿sí? En la que ese tercero no puede hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, estoy quejándome con una persona o generándole un reclamo, siendo que esa persona no va a poder cambiar mi estado de situación, mi realidad, ¿sí? Ejemplos, qué sé yo, frases como estas especificaciones que hizo Juan Carlos realmente son un desastre, ¿te parece entregarnos esto para esta nueva funcionalidad que tenemos que construir? ¿No? Me parece totalmente desprolijo, me parece una falta de responsabilidad. O sea, le cuento yo a Hernán eso de algo que hizo Guille. Y probablemente Hernán ni siquiera lo conozca a Guille, ¿no? Entonces su capacidad de influencia sobre la situación sobre la que estoy generando un reclamo es nula, es absolutamente nula. Ahora, ¿por qué son muy comunes este tipo de conversaciones en las organizaciones? Porque no generan exposición. Entonces, en las organizaciones, que si bien estamos apuntando a que cada vez más organizaciones se encuentren inmersas en la agilidad, existen muchas organizaciones tradicionales, muchas organizaciones verticalistas, que están supeditadas al esquema de premios y castigos. Entonces, este tipo de conversaciones, de no ser quejas trianguladas, muchas veces la gente la ve como una especie de una conversación que podría llegar a atentar contra sus posibilidades dentro de la misma empresa, ¿no? Por la existencia de este premio de castigo, la existencia de un gran verticalismo, de grandes cantidades de jerarquía en la organización, mucha burocracia, poca transparencia, etc. Entonces, ¿qué pasa con estas organizaciones? Emergen de manera permanente en la organización porque no exponen determinadas situaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir una conversación de queja triangulada, ¿sí?, en una conversación significativa? Ese sería el desafío. Y si puedes avanzar con la próxima. Chicos, que si pueden regresar a la diapositiva 32, que no la pudieron ver bien. Qué pena. Diapositiva 32, La la anterior. anterior. A ¿O ver. será la numeración? Más bien. No, No, sí, la de crítica significativa. Esta no la ¿Es esta? No, la anterior, Guille. Era esa. Esta que la conversamos, pero no pasaba el slide. Básicamente es lo que... ¿Querés que retomemos? Básicamente lo que hablábamos era de las críticas, ¿no? De criticar cómo podemos hacer pasar a una acción significativa de acción. Era esto que les decía, es lo que dijo Fede, de si la opinión que se está emitiendo, ¿no? El no llevar opiniones, afirmaciones,
Entonces, para que una opinión sea válida, primero que tiene que ser fundada. Entonces, lo primero que podemos hacer como una acción es decir, analizar, ¿lo que está diciendo es cierto? ¿Tengo pruebas para decir si es cierto? Por otro lado, analizar si yo hice un pedido, si fue claro. Capaz estoy criticando, pero cuando yo le pedí algo, no me cumplió. Y sí, no te cumplió porque vos pediste bien las cosas. Entonces, es un poco esto que les decía, ¿no? Es el mirarse en el espejo, primero autocriticarse, antes de criticar. La mejor acción es mirarse uno y decir, ¿qué hice yo? Nosotros podemos decir, ¿qué hicimos nosotros? Podemos tomar cualquier acción y compromiso necesario para cambiar esa situación. Realmente es eso. Ok, gracias Hernán. Retomamos entonces a la queja triangulada. Repasando la queja triangulada, decíamos, es una conversación que yo tengo con un tercero en la que el tercero no tiene ningún tipo de capacidad de influencia. ¿Sí? Me quejo con mi esposa de algo que hizo, dijo o está haciendo mi jefe. Y probablemente no haya ningún tipo de situación que permita que mi panorama o mi futuro cambie en ese sentido. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir una conversación de queja triangulada en una conversación significativa? Avanzamos, Guille, con el siguiente. Ahí, ok. Primero, para tener una conversación significativa, o para poder convertir una conversación de queja triangulada en una conversación significativa, lo primero que tengo que identificar es qué me detiene. Y ese qué me detiene está caracterizado por dos aspectos: miedos y juicios. ¿Sí? Miedos que yo tengo de qué pasaría si hablo esta situación que a mí me genera una cierta inconformidad con este tercero con el que debería hablarlo. Yo puedo llegar a tener miedos de qué puede llegar a pasar con esa conversación. Y juicio, ¿por qué juicio? Porque yo tengo una percepción de lo que podría llegar a pasar si hablo con esta tercera persona de determinado tema. No deja de ser un juicio, no deja de ser mi visión como observador en el mundo, mi percepción, mi interpretación, lo que depende obviamente de mi esquema mental. Entonces, lo que yo debo hacer ahí es poder evaluar estos miedos, poder evaluar estos juicios y poder evaluar escenarios posibles, ¿no? Entonces, eso genera en mi persona una especie de preparación para poder reconvertir esta conversación en una conversación significativa. Porque yo voy preparado con los diferentes problemas que hoy por hoy tengo, que son mis miedos y mis juicios, y voy preparado con los diferentes escenarios posibles que podrían llegar a darse. Muchas veces decimos, el no ya lo tenés ganado, si necesito, por ejemplo, pedir un aumento de remuneración. Bueno, es un escenario posible y está como una posibilidad. Bueno, ¿cómo voy a reaccionar ante esa posibilidad? Entonces, una vez identificados estas dos variables, el siguiente paso es juntar valor, juntar coraje y generar el reclamo a la persona sobre la que yo tengo una cierta disconformidad o sobre la que yo tengo que generar el reclamo, directamente a la persona, porque de lo contrario no voy a cambiar absolutamente nada. Es decir, convertir esa queja en una conversación para la acción directamente con la persona involucrada. ¿Sí? Esa sería la forma de llevar adelante esta conversión. Avanzamos con la siguiente conversación nociva. Vamos. Bueno, y los buenos deseos, algo que habló Fede hoy cuando presentaba las conversaciones, ¿no? Que él habló de esto de él, habría que, él debería hacer tal cosa, querría tal cosa, y estos son deseos, es decir, cuando hablamos en potencial, no nos estamos haciendo cargo de nada. Es decir, sí, alguien debería hacerlo, pero ¿quién va a hacerlo? ¿Hay un pedido claro? No hay pedidos claros, que es lo que decía. ¿Hay una oferta clara? No hay una oferta clara. Habría que cambiar la temperatura del aire acondicionado. ¿Quién va a cambiar la temperatura del aire acondicionado? Es decir, ¿querés cambiar la temperatura del aire acondicionado? Levántate, anda a cambiar la temperatura del aire acondicionado. Es decir, no accionamos, nos quedamos en el deseo, como lo dice la palabra. Son buenos deseos. Habría que hacer tal cosa. Sí, habría que hacer la especificación funcional. ¿Y quién la va a hacer en el equipo la especificación funcional? Habría que... Usamos tantos habrías. Habría. Y son deseos. No estamos haciendo nada. Nos estamos quedando en el mismo lugar. Entonces, ¿y por qué es nociva? Porque no hacemos nada, justamente. ¿Le estamos haciendo mal a alguien? No. ¿Estás haciendo algo? No. ¿Estás agregando valor? No.
no haces nada, básicamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para irnos de estas conversaciones de buenos deseos a conversaciones significativas? Déjame Sí, agregar una cosa, Hernán, y también la insatisfacción que ese buen deseo genera, porque el buen deseo que uno plantea en una conversación es algo que espera uno lograr. Y si eso no se logra por acción divina, eso le genera a uno insatisfacción, rencor y una serie de sentimientos internos que van socavando, digamos, la predisposición de esa persona para con terceros, para con las organizaciones, para con sus relaciones sociales, etcétera, ¿no? totalmente. Totalmente. Y acá, un poco en estos ejemplos, ¿no? De, de cómo las distintas preguntas que uno puede hacerse pueden llevar a distintas conversaciones. Pero en conclusión, y todo deriva en lo que es una conversación para la acción. Recuerden cuando hablamos de las conversaciones significativas, dijimos que una conversación de aprendizaje deriva en una conversación de acción, que una conversación estratégica deriva en una conversación de acción, que una conversación de innovación deriva en una conversación de acción. Y es convertir básicamente el habría que a hay que hacerlo. ¿Quién va a hacerlo? Es decir, hay un compromiso, digamos un compromiso claro. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y si soy yo que se está comprometiendo, tengo que decir, voy a hacerlo. Y no saben la cantidad de cosas que cambian. Y yo voy a poner un ejemplo hogareño, es decir, en mi día a día. Es decir, yo me acuerdo, bueno, en mi día a día, cuando era un poco más joven, pero, por ejemplo, cuando vivía con mi padre, él me decía, bueno, que yo iba y le decía, sí, hay que lavar los platos. Ah, qué bien, me decía. Vení y lavar los platos, es decir, no tenemos mucama, lavarlos vos. Hay que barrer el piso. Ah, qué bueno, hay que abrir. Yo era el abría y él me decía, ¿viste? Y terminaba en un deseo de nada, sí, sí, sí. No, no, voy a, cambiemos todo por el voy a, yo voy a hacer algo. Sí, Yo tengo ahí uno más reciente, digamos que atenta un poco, pero mi mujer decía, habría que cambiar el monocomando, ¿no? Entonces me decía una conversación de buen deseo permanentemente, habría que cambiar el monocomando de la cocina, habría que cambiar el monocomando de la cocina. Y como soy un tipo muy obediente, dije, es cierto, voy a convertir eso en una conversación significativa. Y dije, voy a cambiar el monocomando de la cocina. Y hoy por hoy, si llevo la cámara abajo de la cocina, está cambiado el monocomando, ¿no? Y sí. todos felices. Yo no me animé a poner ejemplos tan hogareños actuales porque si esto va a quedar grabado y lo puede ver en YouTube. No hay Pero problema. Es la sí, verdad, es la verdad, transparente. se utiliza mucho en casa la bría. Y lo otro importante acá es decir, bueno, si yo no lo puedo hacer, es decir, si yo voy a, es decir, si yo no puedo cambiar eso, ¿sí? Es ser capaz de tomar la acción de ir con quien corresponde, ¿no? Muchas veces nuestra ayuda en una empresa o lo que sea, no es que nosotros podemos resolver el problema, capaz nosotros no podemos resolverlo, ¿no? Pero sí sabemos a quién derivarlo, a quién llevarlo, a la persona correcta. Y eso es también tomar una acción, es no quedarse en el deseo. Capaz viene alguien con una duda o decimos, habría que hacer tal cosa, bueno, no, yo no puedo hacerla, entonces no me hago cargo, no tomo acción. Y capaz mi acción puede ser ir con la persona correcta que realmente puede generar ese cambio, ¿no? Eso también es importante en esta conversión de los buenos deseos a acciones concretas. Claro. Siguiente. Y bueno, pues ya vimos los 4 tipos de conversaciones nocivas que les presentamos. Así que nos gustaría saber si recuerdan alguna conversación nociva que hayan visto o participado esta semana. Identifiquen alguno. Animan a escribirla, comentarla, Ah, sin nombres. Chicos, anímense, recuerdan alguna conversación nociva que hayan visto o participado esta semana. Yo tuve una ahorita en la oficina. buenísimo. No, no es sino que salga y las encuentra. Yo creo que sí tenemos más tendencia a hacer conversaciones nocivas que significativas. Ahí está el reto de transformar ese paradigma o esa forma de llevar las conversaciones. Tatiana Carrera nos dice, yo acabo de tener una en el teléfono. Ah. Cuéntanos un poquito, Tatiana, sobre qué fue, qué te pasó.
Muchas veces, les cuento, por ejemplo, la que nos pasó a nosotros, estaban algunas personas en una reunión y tenemos una compañera que está cumpliendo años, y no, no cualquier cantidad de años, 40. Entonces, claro, cada uno de los compañeros que va llegando quiere cantarle el cumpleaños, ir a felicitarla, y ella estaba en una reunión muy importante, y la persona que acaba de llegar, muy contenta y feliz, fue a cantarle el cumpleaños en el momento no adecuado. Entonces, las personas que estaban en la reunión con la compañera, pues se disgustaron. Entonces ahí hubo una conversación bastante subida de tono de ambas partes, tanto la que llegó, porque no tenía la menor idea que era una reunión, estaban en un lugar pues como muy público, no estaban en un salón privado ni nada, y las personas que estaban ahí dentro de la reunión, que se sintieron también como que traspasaron el límite, y hubo ahí una discusión fuerte. Entonces, esto fue hace un momentito. Tatiana nos va a contar su experiencia. Ella recibió una llamada que no era para ella, pero la persona que tiene esa responsabilidad no estaba, porque otra persona la llevó a hacer cosas que no son de su responsabilidad, y me quejé con mi compañera. Buenísimo. Bueno, les preguntábamos esto porque nos gustaría hacer un ejercicio para transformar esa conversación nociva que nos han compartido a una significativa. Entonces, no sé si se animan a que convirtamos esta que nos comentaban de la llamada por teléfono, o tú, Ale, no sé, ahí. Bueno, vamos a ver qué nos dice Tatiana. Pues lo que yo conversé con las personas involucradas fue, hay que tener como un lenguaje en común en la oficina. Cuando estamos en una reunión, así no logremos hacerla en un lugar privado, entonces tener como alguna señalización, alguna seña que uno hace como de silencio o de para, ¿cierto? Y que con eso la otra persona debe entender que no es el momento para, ¿cierto?, hacer ese tipo de acciones. Y eso ya debería de una alertar a la otra persona de, no, no puedo hacerlo, y ya, y simplemente pues, te vas a tu puesto, y cuando termine la reunión vas y te acercas y le cantas su cumpleaños, como se lo querías hacer. Y a las personas que están en la reunión, no, o sea, en vez de pararte y gritar, este no es el momento, estamos en una reunión, decirle, ¿cierto?, señalizarle, simplemente no es el momento, ¿cierto? Y fuera de eso también, que hay un lugar para todo. Hay reuniones que tenemos, que sabemos que van a ser supremamente serias, donde necesitan silencio, donde no nos pueden interrumpir, pues que las tengamos en el lugar adecuado. Entonces, ahí tuvimos como un aprendizaje sobre lenguajes en común que debemos de tener en la oficina cuando se pasan ese tipo de circunstancias. Y fuera de eso, pues ya después las personas quedaron un poco ofuscadas, entonces también les dije lo que le digo a mi hijo: estás ofuscado, más bien no es el momento de ir a pedir ni disculpas ni de confrontar a la otra persona, sino simplemente ve, respira, cálmate, y cuando ya estés calmado, miramos y hacemos un aprendizaje y una oportunidad de mejora de esa situación. Y nos sirve para todos, porque pues eso nos puede pasar muy en común a cualquiera de nosotros. A ver, Tatiana, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo podemos hacer que esa situación, esa conversación que tuviste, se pueda convertir en una significativa? O si alguien más también se anima a contarnos cómo pueden transformar algo nocivo, una conversación nociva que han tenido, en algo significativo. Se me ocurre hablar con el equipo respecto a las responsabilidades a cargo, y que cuando alguien necesite apoyo está bien, pero no descuidar las que tenemos a nuestro cargo. Okay. ¿Quién más nos puede contar una forma de transformar? A ver, Tatiana nos dice que se le ocurrió hablar con el equipo respecto a las responsabilidades a cargo, y que cuando alguien necesita apoyo. Ah, no, esa es la que le leí, qué pena. Listo. Cuéntenos ustedes ejemplos, ustedes que en el día a día pronto hablan con tantas personas, ¿qué ejemplos en la vida cotidiana han encontrado, como para que quede un poco claro cómo esa transformación se puede dar con algún ejemplo en la vida real? Claro, bueno, si gustan yo les cuento uno fresquecito. Llegó un chico a platicar conmigo, me dijo que iba a renunciar, se empezó a quejar de su equipo,
decía que era lo peor del mundo. Y ahí, bueno, él encontraba la salida en renunciar y hacer otro trabajo. Y ahí empezamos como a indagar un poquito, a platicar sobre, pues, qué era lo que realmente estaba pasando y, y estos actos que pasaban, si realmente él tuvo algo que ver en ellos. Si él, pues, puede ser que desde que los permitió, los dejó pasar por alto, eh, los ignoró y demás, y él al reflexionar sobre esto, se dio cuenta de que él tuvo mucha posibilidad de acción en poder cambiar estas situaciones. Entonces, en lugar de simplemente renunciar e irse, se abrió la posibilidad de, pues, hacer algunos reclamos, de tener algunas conversaciones para hacer algunos pedidos y demás. Y él salió consciente de que esto que pasó no solo, bueno, era una conversación de crítica, ¿no? Y de cierto modo podría llamarse también de quejas trianguladas. Él identificó, fue como una de aprendizaje, también podríamos llamar como un poquito de estratégica, porque empezó a ver qué es lo que él quería, fue analizando las opciones que había, fue, eh, bueno, anteriormente reflexionando qué es lo que quería cambiar, cómo lo quería mejorar, y él finalizó con con una conversación para la acción, definiendo qué cosas iba a hacer, con quién tenía que hablar, qué iba a pedir, y bueno, qué reclamos también iba a hacer. Entonces, siento que esta situación pasó por las 4 conversaciones que habíamos platicado y presentó 2 de las conversaciones nocivas que también abordamos el día de hoy. Gracias, Guille. Yo tengo varios ejemplos. Por ahí el que más me viene a la mente en este momento es uno que pasó ya hace un buen tiempo, en donde solía tener un jefe que generaba conversaciones de crítica de manera permanente. Entonces, esas conversaciones de críticas atentaban más bien contra el proceso de trabajo, eran críticas al proceso, al modelo de trabajo que se estaba llevando adelante, pero no eran críticas directas a una persona en busca de generar coordinación de acciones para lograr resultados. Eso generaba en los equipos conversaciones pesimistas, o sea, esas conversaciones de críticas que no tenían un destinatario claro y no tenían una expectativa clara de mejora, generaban en los equipos conversaciones pesimistas. Las conversaciones pesimistas inundaban a los equipos de trabajo de estados de ánimo pesimistas. Y evidentemente, si un equipo tiene un estado de ánimo pesimista, los resultados que puede entregar ese equipo tampoco son buenos. Y el equipo tenía los equipos tenían conversaciones pesimistas porque, de alguna manera, nos quejábamos en general del accionar de esta persona, pero no hacíamos tampoco nada al respecto. Nuestra conversación eran pesimistas. Básicamente, en su momento lo que hice fue identificar cuáles eran mis miedos, qué podía llegar a pasar, si accionaba para tratar de evitar ese tipo de conversaciones. Y tomé 2 elementos que en Argentina utilizamos mucho para poder establecer conversaciones, que son el termo y el mate. Y le dije a esta persona, nos tomamos un mate en la oficina tal, charlamos un poco, y pasó a ser una conversación de sinceramiento, en donde esas conversaciones... Perdimos a Fede. Perdimos a Fede. Sí, de crítica que esta persona ahí tenía volvió. para con el proceso no se animaba a decir. ¿Se escucha? No, Ahora nos quedamos hasta que Hola, llegaste hola, ¿se con la escucha? persona. Sí, Sí, ya te sí. escuchamos. Ok. No, lo que digo es, logramos tener una conversación significativa porque de alguna forma transparentamos nuestra situación e identificamos accionables, seteamos expectativas, qué esperaba uno del otro, qué esperaba uno del equipo, qué esperaba el equipo de esta persona. Eso permitió identificar accionables y trabajar de manera muy armoniosa a posterior, realmente. Obviamente uno no busca generar un círculo social con esto, pero logramos trabajar de manera armoniosa y evadimos el estado de ánimo de pesimismo que había por lo general en el equipo. Muy bueno. Y a ver, así como para aportarles, hay un montón de casos, ¿no? De cosas. Yo creo que el que me encontré así como muy reciente y con mucha gente, la compañía, decía, de cambios y distintas situaciones, mucha
mucha conversación triangulada, mucha gente triangulada. Y eso termina en conversaciones pesimistas a nivel de equipo, sin acciones, ¿no? Desde quejas, no, porque mi jefe no sé qué cosa, porque tal cambio, qué sé yo, a mí o a otras personas que no podemos hacer nada, porque realmente no tenemos toma de decisión sobre lo que pueda suceder. Mucho de ese tipo de quejas. Y algunas personas que se han sentado a conversar y les he dicho, la verdad, estás conversando con la persona equivocada, yo te puedo escuchar, puedo dar un consejo desde mi opinión, pero no puedo tomar acción por vos en tu situación particular. Creo que vos tenés que tomar esa acción. Algunas de esas personas tomaron acciones, convirtieron esa queja y dijeron, tenés razón, la verdad que no estoy logrando nada quejándome con vos porque mi jefe no me habla, o la verdad que en la posición que estoy no me gusta, o la verdad que mi jefe es un cero, o la situación de la empresa no me gusta, y algunas tomaron acción y empezaron a buscar alternativas, y otras continúan en la queja constante sin una acción concreta, y siguen en esa conversación nociva en la cual estado de ánimo negativo, en el cual en realidad terminas transmitiendo eso a los equipos. Con lo cual es importante sentarse a pensar. Yo creo así, capaz como para cerrar un poco esto, ¿no? Desde mi opinión es eso que les decía de la autocrítica, del mirarse uno al espejo antes de tener una conversación nociva. Y si uno no está de buen humor, o que puede pasar, ¿no? Que uno a veces está cruzado, sentarse, meditar un rato, decir, lo que voy a hablar, ¿es realmente el interlocutor con el que lo quiero hablar? ¿Es la persona con la que lo quiero hablar? Es decir, lo que voy a decir, pensar un poco las cosas antes de decirlas. Muchas veces hablamos por hablar y derivamos en estas conversaciones que no importan nada de nada, ¿no? En los buenos deseos, en las críticas, en quejarme con otra persona que no tiene acción ni va a poder hacer nada. Entonces creo que capaz en esta transformación también es transformarnos nosotros en el pensemos, después hablemos, a veces. Aquí Chicos, en la, tenemos una pregunta y bien interesante y es sobre como lo mismo para que la comentemos. Liliana Chirino nos dice, ¿qué pasa cuando tu jefe tiene conversaciones nocivas y no quiere identificar lo que está haciendo está mal? En mi caso lo intenté y lo que resultó es que me sacara del equipo. Realmente fue un ambiente muy tóxico que mi ex jefe creó. ¿Qué le podemos decir a Liliana? Yo creo, no sé, desde mi experiencia, ¿no? Y una vez yo le pregunté lo mismo, una situación similar, no con un jefe mío, pero se daba una situación con un jefe que tenía este tipo de conversaciones con el equipo, que no aportaba para el equipo, que no quería que el equipo creciera. Y tuve la oportunidad de, en un webinar similar, consultárselo al CEO de la compañía, ¿no? Había que abrir un espacio de preguntas y le pregunté, le digo, la verdad que para mí, esta persona, hay un gerente, sin decir nombre, le digo que no está alineado, digamos, con la estrategia de la empresa, que no está aportando al equipo. Y él me dio un consejo que fue, me dijo, primero inténtalo con este gerente, intentá hablar, intentá convencerlo. Pero a veces hay paredes que no se pueden mover, que no se pueden pasar. Entonces, siempre hay que buscar otra instancia. Siempre hay otra instancia en la cual esa persona tiene un jefe, él no es dueño de la compañía, seguramente. Siempre hay una instancia para pasar más adelante. Yo creo que hablando y con fundamentos, todo se puede justificar. Y bueno, si esta persona no lo entiende y es necesidad ir a hablar con alguien de más arriba, bueno, y si nada lo entienden, capaz el mejor favor que te pueden hacer es sacarte de ese equipo. Eso desde mi opinión, no sé qué opina Fede y Guille respecto al tema. No, de vuelta, acá interviene mucho. Hay dos aspectos fundamentales, que es generar los espacios para poder conversar. Porque por ahí uno dice,
el equipo tiene un ambiente muy tóxico y no logramos sacarlo de esa situación. Bueno, la pregunta que yo haría es, ¿estamos generando los espacios para poder tener conversaciones significativas o hablamos en el aire mientras voy a retirar un café en la máquina, ¿no? Entonces, respetar y generar esos espacios, ¿no? Obviamente, como hablábamos anteriormente, el coraje tiene mucho que ver identificar los diferentes escenarios con los cuales me puedo encontrar al momento de abordar una conversación de este tipo con un equipo, ya que debo prepararme para una potencial frustración, debo prepararme para una situación en donde el equipo o esa persona con la que quiero conversar para transformar una situación de toxicidad pueda estar reticente a cambiar algo, ¿no? Entonces tengo que prepararme para una situación de frustración. Pero bueno, como dice Hernán, intentarlo, generar el espacio, respetar ese espacio, evaluar los diferentes escenarios que se pueden llegar a presentar y accionar por diferentes caminos. Eventualmente hay cosas que puede que no se cambien, ¿no? Sí, como decía Hernán, digamos, uno tiene que poder tender hacia la acción, pero muchas veces puede llegar a encontrarse con situaciones que sean poco factibles de ser modificadas. También es viable. Bueno, a mí me gustaría añadir algo puntualmente, pero felicitarla por haberse animado a tener este tipo de conversaciones, porque no son nada sencillas, ¿no? Y también, tal vez algo que yo podría aportar a lo que dijeron, que yo creo que es súper acertado, es a veces la forma en que damos el feedback, quizás a veces no es la adecuada, porque muchas veces lo damos como una crítica tal cual. Es que tú haces esto, quejándonos de esa misma persona. A lo mejor ahí estructurarlo un poquito más, no sé cómo haya sido la situación, llevarlo a un espacio seguro, generar un ambiente de confianza, un poquito como sea Fer, buscar esos espacios, no sé, a lo mejor quizás delante de toda la gente no es el mejor momento, buscarlo en un punto apartado, estar en privacidad y comentarle primero, bueno, decirle que lo que ves es tu punto de vista, cómo te hace sentir, qué hace que esta situación sea importante para ti, darle alguna sugerencia de cómo poder cambiar. Igual, a lo mejor mencionarle que pues, no estás dispuesta a continuar a seguir teniendo conversaciones así, que cuando él comience a hacer eso, tú te vas a retirar hasta que él se controle, no sé, estructurarlo un poquito más y quizás eso podría hacer que el resultado de la conversación sea diferente, que no lo tome como un ataque porque lo estás hablando desde la humildad y lo estás haciendo ver como una opinión y como algo constructivo, ¿no? Como tú estás mal y nunca vas a cambiar, siempre que hablas destrozas al equipo, que son regularmente los feedback que nos encontramos hoy en día en organizaciones tradicionales, ¿no? No tenemos muy buena calidad de feedback y pensamos que decirte en tu cara lo que no me gusta de ti es darte feedback y que con eso tú tienes que cambiar. Entonces creo que eso pudiera aportar. Y adicional, como dijo Hernán, si no cambia, hay otras instancias. Siempre hay alguien más arriba y seguramente que el área de recursos humanos, talento humano, estaría muy interesado en tener un buen clima organizacional y personas así, pues no aportan en ello. Súper, muchas gracias. Sí. Pues bueno, creo que nos adelantamos un poquito a la parte del cierre ya con esta pregunta. Eh, Básicamente, bueno, antes de dar esto, quisiéramos compartirles un video para cerrar esto, que nos va a comentar Fede después. Entonces lo voy a reproducir. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Que dice que
que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Buenas. ¿Se escucha? Sí. Bueno, tuve un inconveniente con la luz, así que estoy desde el teléfono en este momento. Disculpas. Se escucha bien, no te preocupes. Sí. Les acabamos de pasar el video para que nos ayudes a comentar. Estamos esperando tu reflexión. Sí, acá simplemente, más allá de las conversaciones nocivas y negativas que hemos hablado, tener que pasar en una organización. Supongamos que Guille es el CEO de la compañía y me pide a mí referencia por Hernán. Che, ¿qué te parece, Hernán, para un eventual plan de carrera? Yo simplemente hago esta seña como en situación de desconformidad y probablemente con esa conversación que Guille tuvo conmigo yo anulé un potencial plan de carrera de Hernán, ¿no? Entonces, a veces reflexionar en algo que no lo tenemos muy transparente, muy fluido, muy mecanizado, que conversaciones del impacto que pueden llegar a tener en la vida de alguien. Esa es la invitación a la reflexión. Buenísimo, Fede. Bueno, y yo quiero, para cerrar, como les dije, me gusta así siempre convocar a frases y en este caso quiero convocar una de un filósofo, la cual nos dice: nuestros pensamientos condicionan nuestras palabras condicionan nuestros diálogos condicionan nuestro accionar y estos condicionan nuestro futuro. Y creo que esto habla un poco de todo, ¿no? De nuestras conversaciones, de lo que hacemos, de lo que pensamos y cómo accionamos. Nada, quiero dejarles este mensaje de Federico Pasquale, un gran filósofo y amigo. Ya, muchísimas gracias. Y bueno, Ale, no sé si todavía hay algunas preguntas por ahí para responder súper rápido o si ya damos cierre. Bueno, pues tenemos muy buenos comentarios. Les gustó mucho la charla, pero no tengo todavía más preguntas. Yo diría que si quieren compartan sus contactos para de pronto, si quieren hacerles como preguntas directamente. Sí, exacto. Claro. Ahí, bueno, Hernán, Fede, ¿nos pueden regalar su LinkedIn y su correo para las personas que los quieran seguir, contactar, por favor? Sí, claro. Y por supuesto. Ahí tienen nuestros LinkedIn. El mío en particular es Hernán Espica, así que me pueden encontrar fácil en LinkedIn.
Y si quieren por correo electrónico, el correo electrónico de la empresa, hernán.espica@sanofi.com. Bien, bueno, en mi caso, el LinkedIn, el que figura ahí en pantalla, normalmente accedo diariamente y puedo acceder a cualquier mensaje que se plantee ahí. Y mi correo electrónico es pascualfederico@gmail.com. Bueno, mi LinkedIn es glechuga y mi correo es guillermo@multiplica.com. Para cualquier duda, contacto que quieran hacer, bienvenido para cualquiera de los tres. Estamos encantados ahí de leerlos. Y bueno, para cerrar, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta charla y también agradecerles a mis amigos de NAFE por el tiempo que se les ha hecho compartir este conocimiento con la audiencia. A Ale también por acompañarnos y facilitarnos este encuentro. Muchísimas gracias por todo, chicos, y hasta la próxima. Muchísimas Bueno, muchas gracias a todos. Como les dije, estaremos compartiendo tanto la presentación como el video. Así que si se perdieron alguna parte, lo pueden volver a ver más adelante. Entonces no se preocupen que todos se los mandamos a sus correos con el que se registraron. Gracias Guillermo, Federico y Hernán. Todo un gusto tenerlos por acá y esperamos que en algún momento nos acompañen nuevamente en nuestras Open Sessions de Multiplica. En nuestras redes sociales recuerden que estaremos compartiendo las sesiones a seguir y muchas gracias a todos los asistentes. Un feliz día. Chao chicos. Gracias, buen día. Muchas gracias.